El código Trump. Venezuela se convierte en la pesadilla energética de Pekín, mientras María Corina revela en Harvard el fin de la era petrolera. El escándalo del BCB, de las alfombras rojas en Europa al banquillo de los acusados en el TSJ. No son un switch. Human Rights Watch desenmascara la tortura sistemática del régimen venezolano. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos una vez más a nuestra emisión estelar de noticias de este martes 12 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez, comencemos. Venezuela en la etapa post-Maduro no solo dejó de ser aliado de China en Latinoamérica, sino un arma del gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump para pelear la influencia asiática en la región. El mensaje de la Casa Blanca es de fortaleza y dominación frente a lo que ellos califican una amenaza. Quique Frías con el informe. Venezuela vuelve a quedar en el centro de una pelea que va mucho más allá de sus fronteras. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró que la estrategia de dominancia energética de su presidente Donald Trump incluye al país como parte de una jugada para impedir que China acceda a petróleo barato venezolano. El suministro del llamado oro negro, que antes reforzaba la alianza entre el chavismo y China, fue cortado por una Casa Blanca que ha frenado en seco el gigante asiático en la región. And President Trump playing a geopolitical game, which includes, Venezuela stopping China from buying cheap Venezuelan Iranian oil, the work that he's doing, to build a coalition around the world. La Casa Blanca no lo presenta como un movimiento aislado, sino como parte de una estrategia más amplia: asegurar energía, rutas marítimas y minerales críticos en medio de la competencia económica con China. El secretario Burgum dijo que su país está en una posición de fortaleza frente a Pekín. The U.S. right now is the most energy secure, most energy affordable nation in the world. President Trump's in the strongest position of any U.S. leader ever. That came out last week. The U.S. economy is strong. China's economy is faltering. El chavismo, antes anclaje financiero de China en la región, con más de 62.000 millones de dólares en cobros aún pendientes, ahora se desprende del país asiático y sus deudas quedan bajo la lupa de Estados Unidos, que apuesta por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, para reordenar el negocio energético local y así ahuyentar la influencia asiática, tanto de Venezuela como de Latinoamérica. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El pulso de la calle se refleja en sus respuestas. Estos son los comentarios que nos dejaron en torno a la pregunta del día. Las conversaciones secretas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el chavismo han visto la luz. Washington confirma que en menos de una hora pasaron de ser enemigos a aliados, y luego vino la caída de Nicolás Maduro. Pero, ¿45 minutos es tiempo suficiente para cambiar a un país o ya estaba todo pactado? Elizabeth Serpavillate dice: esos 45 minutos fueron tan rápidos como la extracción de uranio gratis, tanto que critican el gobierno de México, que no tiene poder sin pedir permiso, y Estados Unidos envía a su secretario Doug Burgum a negociar con Diosdado Cabello para que le dé permiso de extraer oro y tierras raras. El doble discurso. Amores711 comenta: solo falta que devuelvan a Nicolás Maduro y pidan perdón por la incursión. Parece mentira que solo les haya importado el vil billete. Volviendo a los tiempos de Radio Rochela, billete mata orden, justicia y paz. Seguimos con Yolanda Hurtado. Ella dice que cree que esto ya estaba pactado y que a Estados Unidos no le importa el sistema político de este ni tampoco el bienestar de un pueblo, sino los intereses de su nación y las élites mundiales. ¿Cómo se explica que ahora Delcy no tiene sanciones? Esto es un descaro. Estamos ante un nuevo expansionismo geográfico y la justicia a nivel mundial es un circo que Estados Unidos maneja de acuerdo a sus intereses. Por último, Ángel Barcelo sostiene que hay que hablarle claro al pueblo. Los 45 minutos marcaron el inicio de un cambio en el país para favorecer los intereses de Estados Unidos, pero las conversaciones secretas entre el chavismo y el gobierno de Trump se hacen y se hicieron con una pistola en la cabeza de los últimos apuntando a los primeros. Delcy es encargada de la presidencia por mandato de Trump y nada más.
El cambio real tendremos que negociarlo las fuerzas democráticas con Estados Unidos, y eso va a tomar tiempo y un esfuerzo político audaz que ya encabeza María Corina Machado. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó este martes como oradora principal en la Harvard Venezuela Education Conference, donde presentó una hoja de ruta para la transformación del país más allá del petróleo. Los detalles con María José Prado. La líder opositora venezolana María Corina Machado participó este martes como oradora principal en la conferencia Beyond Oil en la Universidad de Harvard, donde presentó una hoja de ruta enfocada en educación y reconstrucción democrática para Venezuela. Su intervención ocurrió en medio de nuevas alertas sobre la crisis educativa venezolana. Según la ENCOVI 2025, más de 1.2 millones de niños y adolescentes están fuera de las aulas, mientras el 44% de los estudiantes asiste irregularmente por fallas de servicios básicos y ausencia de docentes. Durante su exposición, Machado planteó la necesidad de fortalecer las instituciones, evitar la ideologización del sistema educativo y promover liderazgos éticos juveniles bajo su propuesta Venezuela, Tierra de Gracia. Los niños de mi país ya no van a la escuela. A los maestros todavía les pagan $20 al mes y las madres siguen de pie en la tierra. El evento reunió a académicos, investigadores y miembros de la diáspora venezolana para debatir cómo la educación puede impulsar la recuperación económica y social del país más allá de la dependencia petrolera. Desde 20 Venezuela señalaron que la participación en Harvard también buscó consolidar apoyos técnicos internacionales para eventuales planes de reconstrucción nacional. Mientras el presidente del Banco Central de Venezuela celebraba en España su regreso a los foros internacionales, en Caracas la oposición pedía al Tribunal Supremo de Justicia que removiera su directiva por haber arruinado a los venezolanos. La realidad económica del país en dos escenarios simultáneos. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta más. El presidente encargado del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, participó el jueves 8 de mayo en una reunión de gobernadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, celebrada en Tarragona, España. El organismo readmitió a Venezuela tras años de exclusión. El reingreso permite a la entidad financiera venezolana acceder a programas de cooperación técnica con otros bancos centrales, participar en el debate de políticas monetarias regionales y avanzar en el uso de inteligencia artificial y Big Data para la gestión económica. Es volver a donde siempre debimos estar. El CENLA es el foro natural para los bancos centrales de la región y nuestra reincorporación activa responde a la necesidad de retomar el intercambio técnico y estratégico con nuestros pares latinoamericanos. Pero mientras el Banco Central de Venezuela era recibido en España, en Caracas el Movimiento por Venezuela llegó al Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de amparo. Simón Calzadilla, secretario general del partido y economista, pidió a la Sala Constitucional que ordene la remoción de la actual directiva interina del banco y su sustitución por profesionales independientes que cumplan los requisitos de la ley. Su argumento, la inflación acumulada hasta abril de 2026 alcanzó el 90%. Uno de los daños más grandes que se le ha infligido al pueblo venezolano tiene que ver con la pérdida de la autonomía del Banco Central de Venezuela. El financiamiento inorgánico con dinero sin respaldo del déficit fiscal que ha producido la hiperinflación más descomunal de los últimos 15 años del planeta. El Banco Central de Venezuela, que hoy ocupa un asiento en los foros multilaterales, es el mismo que lleva meses interviniendo el mercado cambiario con 260 millones de dólares y proyectando una inflación de un dígito, que el Fondo Monetario Internacional no lo cree. El gobierno lo presenta como señal de normalización, mientras que la oposición lo lleva a tribunales, y los venezolanos siguen con el salario mínimo de 27 centavos de dólar frente a una canasta básica de 692. El BCB en dos escenarios simultáneos, los foros internacionales y los tribunales venezolanos. La dignidad humana no se negocia ni tiene horario. Human Rights Watch lanzó una de sus advertencias más severas contra el régimen venezolano. Los derechos humanos no son un interruptor que se activa o desactiva por conveniencia política. En medio de un silencio oficial que aturde los relatos de tortura y tratos crueles en los centros de reclusión, vuelven a gritar ante el mundo. Le hace mal a la credibilidad de Estados Unidos que el tema de derechos humanos parezca un switch que solo se prende o apaga dependiendo de los intereses de negocios. Así lo afirmó Juan Papier, su director para las Américas de Human Rights Watch, quien también se pronunció sobre el caso de Víctor Hugo Quero, al calificarlo como una aberración y compararlo con los métodos de las dictaduras del Cono Sur. Primero porque
le hace mal a la credibilidad de los Estados Unidos que el tema de derechos humanos parezca que es un switch que se prende o apaga dependiendo de las relaciones comerciales y de los intereses de negocio que hay en distintos países. El caso de Víctor Quero es una aberración. Es un caso típico de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80 en nuestro continente. And the political prisoners will come out. The political, as you know, they let a lot of the political prisoners out, and the rest will be. 4 meses después de su liberación del penal del Rodeo, el español Miguel Moreno rompió el silencio y aseguró que él y otros tripulantes del buque N-35 fueron secuestrados y utilizados como rehenes políticos en Venezuela. Relató que pasó 209 días en cautiverio, tras ser detenidos en aguas internacionales, sometidos a interrogatorios de la DGCIN y acusados sin pruebas de espionaje, narcotráfico y actividades petroleras. Según su testimonio, ninguna de las acusaciones fue sustentada. Entras allí sin ninguna explicación, sin ningún tipo de llamada, contacto con el exterior o una acusación ni formal ni informal. No te sacan de la celda para nada, no te dan ninguna explicación y así te las pasas hasta que puede ser que por toda la insistencia internacional que haya por tu situación, ellos tengan que justificarlo y entonces te hacen una especie de juicio, vamos a decir, en la que se te acusa de terrorismo. Y ahí ya por lo menos tienes algo de luz. En nuestro caso fue después de 20 días, pero muchos de los compañeros que estaban allí pasaron meses antes de pasar este pseudo juicio, vamos a llamar, en la que ya todos, esos 135 personas que estábamos allí, estábamos acusados de terrorismo. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela emitió un comunicado este martes, 5 días después del fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, en el que respaldan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. La Asamblea Nacional considera que la investigación penal esclarecerá las circunstancias y hechos que rodearon la situación de salud y posterior deceso bajo custodia de Víctor Quero. Las alertas también se extendieron hasta el fuerte Guaycaipuro. Durante una vigilia a las afueras del Helicoide, Mayra Morales denunció que su hermano, preso vinculado a la Operación Gedeón, habría intentado quitarse la vida tras sufrir presión psicológica, discriminación y tratos crueles dentro del centro de reclusión. Pido, por favor, internacionalmente ayuda, pido auxilio para el fuerte Guaycaipuro. Señor Jesús Colmenares, que aquí lo tengo, Jesús Colmenares está enfermo. Tiene una bacteria estomacal. Todo lo que se come lo vomita, lo evacúa. Está desnutrido. Van y le dan una pastilla a diario y ni siquiera él sabe qué pastilla le están dando. También quiero denunciar la situación de extorsión, manipulación que los directores ahí tienen con los presos que están ahí y con los familiares. Mientras familiares continúan denunciando desapariciones y violaciones de derechos humanos, el grito de "no me hagan lo mismo" se repite entre quienes buscan a sus seres queridos de cárcel en cárcel, como ocurre con la madre de Jorgen Guanares, desaparecido en Táchira hace 22 meses. Pese a las denuncias, Iris Valera, quien estuvo casi una década al frente del sistema penitenciario, insiste en negar los excesos reportados por organizaciones y familiares, asegurando que en Venezuela no hay presos políticos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora pasemos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela que titula lo siguiente: United Airlines retomará vuelos entre Houston y Caracas en agosto. La aerolínea ha anunciado oficialmente el reinicio de sus vuelos directos entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, marcando el fin de una suspensión de 9 años motivada originalmente por desafíos operativos y de seguridad. La aerolínea estadounidense retomará esta ruta estratégica con una frecuencia inicial de un vuelo diario, operado por aeronaves Boeing 737-800, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre los Estados Unidos y Venezuela tras la flexibilización reciente de restricciones aeronáuticas. Este anuncio representa un hito clave en la normalización de las relaciones comerciales aéreas y se espera que la venta de boletos comience en las próximas semanas, ofreciendo a los pasajeros una opción directa y eficiente
que reduce significativamente los tiempos de viaje que requieren escalas en terceros países. Llega a España el primer barco con crudo venezolano como pago del gas que produce Repsol. Un buque cargado con crudo venezolano ha arribado a las costas de España, marcando el inicio de un esquema de intercambio donde el petróleo sirve como mecanismo de pago por el gas natural producido por la multinacional Repsol. Esta operación financiera y logística es posible gracias a las licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las cuales permiten a la energética cobrar deudas acumuladas y mantener sus operaciones de extracción de gas en el campo Cardón 4. El cargamento representa un paso significativo en la reactivación de las relaciones energéticas bilaterales, asegurando el suministro de hidrocarburos para las refinerías españolas, mientras se ofrece una solución técnica al flujo de caja y los compromisos operativos de Repsol en el complejo escenario energético actual. El Pentágono eleva la cifra oficial a $29.000 millones. Estados Unidos informó este martes 12 de mayo de 2026 que el costo acumulado de la intervención militar contra el régimen de Irán representa un incremento de 4.000 millones respecto a la cifra admitida oficialmente hace apenas 2 semanas. Durante una audiencia en el Congreso, el director financiero interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst III, explicó que esta revisión al alza se debe a la constante evaluación de las operaciones logísticas, el reabastecimiento de municiones y el mantenimiento de buques en la región bajo la denominada Operación Epic Fury. Este anuncio coincide con un repunte en la inflación de Estados Unidos que alcanzó el 3.8% interanual, impulsada por el encarecimiento de la energía derivado del conflicto, mientras legisladores de ambos partidos exigen mayor transparencia y un presupuesto detallado a la administración del presidente Donald Trump ante una intervención que aún no cuenta con autorización formal del Capitolio. A toda nuestra audiencia, gracias por su apoyo y fidelidad. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como @ImpactoV. Manténganse al día con nosotros. Nos vemos mañana.